Procesal Civil 1, Unidad 1. Estoy proyectando el libro que está de acuerdo a la secuencia del programa también, por lo que veo, el libro de Cajo Pagano. Y arrancamos con este primer punto que dice sociedad, conflicto y derecho. A ver, para hacer antes una especie de introducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el derecho procesal civil? Es el derecho de forma, ¿verdad? Como sabemos, el derecho civil es la norma de fondo y el procesal civil lo que nos proporciona son las reglas del proceso, procedimientos y las acciones para ejercer el derecho de fondo, ¿verdad? En esencia es eso el ámbito, el derecho adjetivo que es ese derecho procesal, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver este primer punto que dice sociedad, conflicto y derecho. El ser humano nace, vive y muere en sociedad. Dice Aristóteles, durante su existencia se relaciona permanentemente con los demás. Esa relación generalmente se desarrolla dentro del marco de las normas de conducta, sin las cuales no sería posible la existencia en común. Del natural relacionamiento surgen, infortunadamente hasta ahora, conflictos de intereses que enfrentan las personas entre sí. Claro, muchas veces, muchas veces la pretensión de alguien es resistida por otro, con lo cual se origina el conflicto. Siempre cuando nosotros hablamos de una parte interesada, de una parte demandante, vamos a hablar de una parte que tiene una pretensión. Eso es importante. Un ratito. A los efectos de hacer posible la convivencia de las personas, el Estado, cumpliendo a su función, sanciona normas de conducta, que son las normas de fondo, el derecho objetivo. Y establece también las facultades de las personas, o sea, esa capacidad de ejercer sus derechos, que es el derecho subjetivo. Pero estas categorías de normas no son suficientes, porque pueden no ser respetadas ni reconocidas. Esta es la razón por la cual se hace necesario contar con un método para que ellas sean efectivas, y justamente ese método es el derecho adjetivo. Siendo así, la sociedad establece el modo para que se respete y se cumpla el derecho. Esto se denomina tutela jurídica del Estado. O sea, si alguien no respeta mi derecho, yo tengo mecanismos para hacer que se respete mi derecho. Bueno, esos mecanismos, ese proceso, es el que llamamos derecho procesal. Conflicto de intereses y posibles soluciones, dice el punto número 2. Para hacer posible la vida en sociedad, el hombre desde siempre ha tratado de diversas maneras lograr solucionar los conflictos que a menudo se producían en ella, ¿verdad? Esto es la base. Estamos en la unidad 1, estamos arrancando con estos primeros dos puntos de la unidad. Los métodos utilizados fueron desde el uso de la fuerza por el ofendido, la autodefensa en cuya virtud él mismo asume su defensa y establece la sanción, ojo por ojo, diente por diente, pasando por la autocomposición, por lo que la ofensa debe ser reparada en base a una tarifa, un dedo vale tanto, un brazo vale tanto más, hasta llegar a una etapa actual en donde el Estado prohíbe la justicia por mano propia y sanciona en el caso de ser utilizada, brindando a cambio su tutela jurídica que constituye uno de los fines esenciales del Estado. O sea, haciendo nomás un rápido recuento, ustedes se acordarán de criminología cuando estudiamos nosotros las primeras formas de resolución de controversias, ¿verdad? La venganza privada, la venganza de sangre, el talión, la composición, bueno, eran formas de solucionar los conflictos. Si yo le hacía algo a la tribu que estaba al lado mío, ellos ni me mataban a mí o yo le mataba a ellos, bueno, así arreglaban su problema. Esto fue evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Y se convirtió en lo que hoy conocemos el ejercicio de la tutela del derecho, pero ya por parte del Estado, a través de su órgano jurisdiccional.
Ya no es más exclusivamente entre privados. Bien, pasamos ahora a la autodefensa. Estoy en el punto 2.1. Dice, mediante la autodefensa, del griego autos, o mismo, el afectado por sí y por la fuerza impone a la otra parte la solución del conflicto, por ende, la sanción. ¿Verdad? La autodefensa se distingue porque no existe un tercero imparcial a cargo de la solución del conflicto. Una parte, la más fuerte, impone su criterio sobre la otra más débil. Esto es lo que pasa siempre, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un proceso establecido en la norma, siempre vamos a hablar de un tercero imparcial, que es el juez, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una cuestión mucho más rudimentaria, hablamos de la fuerza, ¿verdad? Si yo tengo un conflicto con Karen acá, el que grita más fuerte, bueno, él es el que gana, por ponerlo en un ejemplo, ¿verdad? Que es una forma muy rudimentaria, vamos a decirle poco efectiva. Esa es la autodefensa. La autodefensa o tutela ha ido desapareciendo paulatinamente del ordenamiento jurídico de los pueblos como un método válido para solucionar controversias. Sin embargo, no ha desaparecido del derecho, manteniéndose con la denominación legítima defensa. En nuestro país tiene rango constitucional al estar consagrada expresamente en el artículo 15, al final, infine. Dice, se garantiza la legítima defensa. O sea, un ratito. O sea, lo que estamos viendo nomás es que en la antigüedad la autodefensa era un medio para resolver conflictos. Y generalmente era el más fuerte que imponía su criterio y su sanción. ¿Sí? Luego el sistema, bueno, fue evolucionando y ya aparece un tercero imparcial, que es el Estado, a través de su órgano jurisdiccional, el que resuelve el conflicto entre las partes. Con lo cual, la autodefensa va perdiendo terreno, va perdiendo uso, vamos a decir, aplicabilidad efectiva, y queda reducida exclusivamente a lo que hoy conocemos como legítima defensa, que son escenarios en el marco del derecho penal por el cual yo me puedo autodefender de una agresión, por ejemplo, ¿verdad?, antijurídica. Vestigios de la defensa propia se encuentran en nuestra legislación. Cuando habla de vestigios, ya dice algunos, vamos a decir, algunos restos, ¿verdad? Y se dan generalmente en los supuestos en que la tutela del Estado no llegue o puede que llegue tarde. La legítima defensa, que es lo que vimos, el derecho de huelga o paro, el derecho de retención, la defensa de la posesión, son todos mecanismos que en el fondo representan formas de autodefensa, ¿verdad? Ya hablamos de la legítima defensa. Si alguien me quiere matar y me viene con un cuchillo, no hace falta que yo me vaya ante el juez a una demanda. En ese mismo momento le puedo meter yo un balazo en la cabeza, ¿verdad? Estoy habilitado para hacerlo, una causa de justificación penal. Lo mismo ocurre con el derecho de huelga o de paro. La huelga la ejerce el trabajador. Si no se respetan mis derechos, yo tengo la posibilidad de ejercer huelga como una forma de manifestar ese desagrado. Y lo mismo el empleador, ¿verdad? Los empleadores pueden ir a paro, ¿verdad? Y el derecho de retención. Si yo hice mejoras en la casa en la que estoy viviendo de alquiler y al momento de finalizar el contrato no me quieren devolver la garantía o no me quieren reembolsar los gastos que hice en las mejoras, yo tengo derecho a retención, a no salir de la casa hasta que se me pague lo que yo invertí, por ejemplo, ¿verdad? Siempre con la autorización del locador. Son ejemplos de lo que conocemos, de lo que quedó como vestigios, ¿verdad?, de lo que fue la autodefensa. En la esfera del derecho internacional se encuentra infortunadamente todavía la guerra. Claro, los estados ante conflicto, la única forma de resolver una cuestión muy así puntual es la guerra. No se van a ir a, por lo menos hay una cuestión muy importante, económica y demás, ¿verdad? Bien. Hasta acá solamente leo para relatar, ¿verdad? No hay nada todavía muy profundo. Ahora vamos a hablar de la autocomposición. Dice, la autocomposición consiste en que las partes involucradas en el conflicto por sí mismas solucionan la cuestión. Ejemplo de ello se produce en la transacción, mediante las cuales
mediante la cual las partes, en virtud de recíprocas concesiones, llegan a un acuerdo satisfactorio para sus intereses en pugna. En la autocomposición, la fuerza es sustituida por el diálogo o la negociación. Bueno, entonces Karen y yo tenemos una controversia y bueno, ella tiene algo que me debe a mí y yo tengo algo que le debo a ella. Y bueno, llegamos a un arreglo nosotros sin ir a la justicia, sin recurrir a un tercero imparcial, logramos subsanar y zanjar ese conflicto, ¿verdad? Esa es la autocomposición, ¿verdad? Cuando hablamos de la heterocomposición, dice, se produce la heterocomposición cuando el conflicto originado entre las partes se soluciona mediante la actuación de un tercero imparcial. Acá ya vamos a hablar de la figura del juez, por ejemplo, ¿verdad? Los supuestos de heterocomposición son la mediación, la conciliación, el arbitraje y el proceso judicial. Claro, porque en todos estos está el mediador, está el árbitro o está el juez, ¿verdad? Que es el tercero imparcial. El elemento esencial y característico de esta forma de solucionar los conflictos es la imparcialidad que debe indefectiblemente tener el órgano o persona encargado de solucionar la controversia. Claro, cuando hablamos de imparcialidad, hablamos de que la decisión de ese tercero no tiene que estar inclinada hacia ninguna de las partes, sino, como decía el profesor de jurisprudencia, hacia una verdad jurídicamente objetiva, ¿verdad? Bien, entonces la diferencia entre la heterocomposición y la autocomposición es que en la autocomposición no hay tercero imparcial. En la heterocomposición sí hay un tercero imparcial, el mediador, el árbitro o el juez. Bien, empezamos con la mediación, que es una forma de heterocomposición. La mediación se produce por la intervención de un tercero que, por iniciativa propia o de otro, propone posibles soluciones del conflicto de las partes, a fin de que puedan lograr resolverlo. El mediador no resuelve el conflicto, no decide, sino que induce a las partes a hallar la solución por ellas mismas. Generalmente es un particular, aunque en ciertos casos puede ser un funcionario público. Las partes tienen la libertad de aceptar o rechazar las proposiciones que se les hagan. El acuerdo al que arriban las partes se configura en un contrato o en una resolución, en donde se establecen los términos del convenio que se obtuvo dando la solución al conflicto. Entonces, cuando nosotros hablamos de heterocomposición, en su primera modalidad o en su primera forma de expresión, que es la mediación, el mediador no es el que resuelve, sino que es el que trata de encontrar el punto medio, el punto de equilibrio, ¿verdad? Cómo hacer que las partes puedan llegar a un acuerdo. Pero no es él el que resuelve el conflicto, él no decide. Esto es importante porque va a tener su diferencia con el arbitraje o con la resolución judicial, seguramente, ¿verdad? Después vamos a la conciliación. La conciliación es una forma de mediación en cuya virtud un tercero imparcial, en este caso un órgano o funcionario público, intenta negociar amistosamente la solución del conflicto. La conciliación puede producirse con anterioridad al proceso, tratando de evitarlo, o durante el mismo, con el objetivo de finiquitarlo, ¿verdad? Es medio parecido otra vez con la mediación, ¿verdad? Pero acá ya hablamos de un órgano, ¿verdad? Que puede ser un funcionario público, ¿verdad? Ya hablamos ya de un intento amistoso. Hay unas sutiles diferencias respecto a la mediación. Pasamos al arbitraje. Son todas formas de heterocomposición. El arbitraje es un modo de solucionar conflictos, dice, mediante la actuación de un tercero imparcial denominado árbitro o arbitrador, a cuyo cargo se encuentra, a cuyo cargo se encuentra la decisión de la controversia, debiendo actuar según el caso conforme a derecho o a la equidad. El árbitro es un tercero imparcial elegido libremente por las partes y se halla investido por las partes por la jurisdicción para conocer y decidir el conflicto, pero no para ejecutar la decisión.
Entonces, cuando empezamos a encontrar unas... Un ratito, vamos a darle acá a Elson. Un ratito. Eh, Ahí está. Empezamos ya a encontrar diferencias entre la conciliación y la mediación con respecto al arbitraje. ¿Por qué? Porque en el arbitraje el tercero imparcial ya tiene la capacidad de tomar una decisión, ¿verdad? Él, por supuesto, es electo libremente por las partes. Recuerden que el arbitraje es un método alternativo de resolución de controversia, ¿verdad? Pero en este caso, él es el árbitro el que toma la decisión, ya sea basado en el derecho, ¿verdad? O en la equidad. Son los principios por los cuales él se mueve. El arbitraje como medio de solución de conflictos es adoptado libremente por las partes. Generalmente esto se da en el marco de un contrato, ¿verdad? Suele decir una cláusula del contrato. Las partes someten cualquier conflicto en el marco de la relación a un árbitro que se va a regir por las leyes de tal país eventualmente, y las partes convienen en someter cualquier controversia a esta instancia, ¿verdad? Libre y voluntariamente. Eso para no llegar a la justicia ordinaria, que es muy lenta y es corrupta, ¿verdad? El arbitraje como medio de solución de conflictos es adoptado libremente por las partes, aunque existen excepcionalmente casos de arbitraje obligatorio establecidos en la ley. El arbitraje ha tenido en los últimos tiempos un gran desarrollo y difusión como medio alternativo para obtener la solución rápida y eficaz de los conflictos. En nuestro país se cuenta con el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay, en cuyo seno actualmente se están produciendo los primeros casos de arbitraje. O sea, es un método alternativo, válido, más ágil, quizá más barato, más justo, ¿verdad? Para resolver conflictos. Hablamos de un tercero imparcial, que es el que toma las decisiones, ¿verdad? Y por supuesto, como las partes con anterioridad libremente, voluntariamente decidieron someter a su arbitrio la solución, tienen que acatar. Ahora, lo que no puede hacer el árbitro es ejecutar la decisión. No tiene, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de los caracteres de la jurisdicción? Hablábamos de la iudicium, ¿se acuerdan? Hablábamos de la coertio, de la executio. ¿Se acuerdan de que hablábamos de eso? Bueno, la executio es esa capacidad, esa facultad que tiene el juez, ese órgano jurisdiccional de ejecutar lo que decide. Bueno, el árbitro no tiene esa capacidad. Él toma la decisión, ¿verdad? Pero no puede ejecutar esa decisión. Bien. Proceso, ¿verdad? Dice, vamos al proceso. Yo era que anoté algo acá, espérame que un ratito nomás. Yo era que anoté algo acá que era importante respecto del proceso. Espérame que un ratito nomás. Acá está. Esta es una cuestión así muy genérica la que voy a mencionar, porque tiene que ver con el proceso de una demanda civil, ¿verdad? Lo primero son 5 pasos, ¿verdad? La demanda es el primer paso, que hace la parte actora a la parte demandada. El segundo paso es la contestación. El tercer paso, vamos a decir, procedimiento es la presentación de las pruebas. El cuarto es la presentación de los alegatos, y el quinto y último paso es la sentencia. Son los 5 grandes momentos, vamos a decir, de un proceso civil, ¿verdad? Eso no me quería mencionar, porque vamos a hablar del proceso. Dice, la principal forma de heterocomposición de los conflictos de intereses es hasta ahora el proceso judicial, que es de lo que acabo de mencionar, esos 5 grandes momentos, mediante el cual el Estado cumple su función jurisdiccional a través de la actuación de un tercero imparcial, que es el juez, ¿verdad?, que dirime y pone término al conflicto surgido entre las partes. Con la sentencia, él decide, le pone punto final al tema. El proceso, que históricamente comenzó siendo una lucha privada entre personas ofendidas, se fue constituyendo con el tiempo una función pública, expresión de la soberanía del Estado. O sea, los quilombos entre los privados ahora los arregla el Estado a través de ese órgano jurisdiccional. El Estado
Al prohibir la justicia por mano propia, establece un método para resolver los conflictos y aplicar las soluciones en su caso. El método de debate regulado por la ley para resolver los conflictos de intereses se denomina proceso. Esto sí o sí va a ser... Tiene pinta de pregunta de examen. El método de debate. Es un debate, pues. Yo digo A y vos decís B. Yo pruebo A, vos probás B. Hacemos los alegatos y el juez se pronuncia al respecto. Entonces, el método de debate regulado por la ley para resolver los conflictos de intereses se denomina proceso. Se ha afirmado con razón que únicamente Dios no necesita el proceso para juzgar, dice Montero Aroca. Mediante el proceso, la razón que puede otorgar la fuerza es sustituida por la... Mediante el proceso, la razón que puede otorgar la fuerza es sustituida por la fuerza de la razón. O sea, se sustituye la fuerza por la razón. La función normativa que dice, la función normativa de dictar leyes que corresponda al Estado se completa con la función jurisdiccional que tiene por objeto la conservación del orden jurídico mediante el proceso. Claro, porque el legislativo se encarga de elaborar las leyes y el judicial de ejecutar esas leyes. El proceso tiene una importancia fundamental, dado que sin él todos los derechos resultarían ineficaces. O sea, al peor los legisladores van a sacar miles de leyes si es que esas leyes no se aplican. ¿Y quién aplica las leyes? El juez. El proceso es el derecho sustantivo, se encarna en la realidad y la norma abstracta de la ley se torna norma concreta en la sentencia. O sea, eso que está en la norma se traduce en una realidad a través del proceso. El Estado a través del Poder Judicial concede su tutela jurídica por la jurisdicción ejercida mediante el proceso. Me siguen hasta acá, ¿verdad? No es nada... Es una cuestión más que nada de antecedentes. Dice... Sí, señor, se entiende. Bueno, vamos a finalidad. ¿Cuál es la finalidad del proceso, verdad? El proceso tiene un... Señor. Sí. No, y esa parte que el proceso, lo que fue interesante es el método de debate regular por la ley para resolver los conflictos de intereses. Eso es importantísimo, señor Marqués, por ejemplo. Sí. Eso sí o sí sale. Sí. Así mismo. ¿Cuál es la finalidad del proceso? El proceso tiene un doble fin, que consiste en hacer efectiva la voluntad de la ley, o sea, la función pública que cumple el proceso, que es el orden, ¿verdad? Y satisfacer los legítimos intereses de las partes, que es la función privada que cumple el proceso. En definitiva, una sola finalidad, el imperio de la justicia. O sea, el proceso, por un lado, garantiza un orden público porque todos sabemos de lo que ese juez imparcial resuelve mantiene una suerte de orden social. Y la otra, el otro fin es entre los privados, resuelve ese problema en particular, ¿verdad? Esa es la doble finalidad del proceso. O sea, el imperio de la justicia, cuando hablamos de una sola finalidad, ¿verdad? Legislación y jurisdicción. El Estado, vamos a pasar al otro punto, ¿verdad? Legislación y jurisdicción. El Estado, en ejercicio de su función pública, cumple el rol de regular las relaciones intersubjetivas de distintos modos. De entre los mismos son trascendentes la función legislativa y la función jurisdiccional. Claro, la función legislativa, la de elaborar leyes, y la jurisdiccional de aplicar esas leyes, ¿verdad? Al legislador le compete crear un sistema coherente e inteligente de normas generales. Al juez ponderar los casos específicos y sus circunstancias. Por la legislación, el Estado sanciona las normas jurídicas generales y abstractas que rigen las relaciones de las personas, sin referencia específica a determinada situación o individuo. Claro, la norma pues tiene que ser lo más general, lo más abarcativa a otro. Por eso dice el que matare a otro. No dice en qué circunstancia, no. El que matare a otro. Tiene que ser aplicable a un sinnúmero de
homicidio esa ley, ¿verdad? Eso es muy importante. No tiene que ser específica, tiene que ser genérica. Son los modelos de conducta que, de acuerdo con su carácter coercible, conllevan la consecuencia o sanción correspondiente para el caso de apartamiento del tipo legal previsto. Por la jurisdicción del Estado se propone, en el caso de conflicto, hacer efectiva la legislación, declarando cuál es la ley aplicable al caso concreto y disponiendo las medidas para su cumplimiento. O sea, la jurisdicción en lo que ayuda, lo que hace, ¿verdad?, es aplicar esa norma elaborada por el legislador. Elabora un conjunto o de miles de normas, ¿verdad? Un número indeterminado de leyes. Bueno, lo que hace el juzgador o lo que hace la jurisdicción es tomar esas normas que son aplicables al caso en concreto y disponiendo las medidas para su cumplimiento. Los jueces, cuando aplican la norma abstracta al caso concreto, cumplen una actividad jurídica creadora y determinada dentro del marco legal de la legislación. Bien. Punto importante. Punto número 8. Derecho procesal, concepto. Este tiene pinta que puede salir en el examen. El derecho procesal es la rama autónoma de la ciencia jurídica que trata la función jurisdiccional, así como la naturaleza, los límites, la forma y la extensión de la actividad del órgano jurisdiccional, de las partes y de los terceros en el proceso. También se dice que en sentido estricto consiste en el conjunto de normas que regulan el proceso. Muy importante esto. Cuando el derecho sustancial, o sea, el derecho material, o sea, la norma de fondo, no es cumplido y el afectado peticiona al Estado la tutela jurisdiccional, surge el derecho procesal para la realización práctica del derecho material violado. O sea, cuando se viola la norma de fondo, ¿qué hace el derecho procesal, que es la norma de forma? Ayuda a que se cumpla la norma de fondo. Sanciona el no cumplimiento de la norma de fondo a través de un proceso. El tronco del derecho es uno solo. Y ni el derecho material ni el derecho procesal derivan uno del otro, sino que surgen del tallo común. El proceso no tendría razón de ser sin el derecho material, ni este tendría fuerza para existir sin el proceso, dice Carneluti. Claro, ¿de qué te sirve un derecho de fondo si es que no hay un proceso para hacer efectivo su cumplimiento? ¿Y qué razón tendría un derecho de forma si no existe un derecho de fondo? El derecho procesal es un derecho autónomo e independiente del derecho material o sustancial. Cuando habla de derecho material o sustancial, habla del derecho de fondo, del derecho sustantivo. Tiene sus propios principios, se rige por normas propias y posee sus instituciones peculiares. Se dice de él que tiene carácter instrumental porque es el medio, la herramienta necesaria y útil para hacer efectivos los derechos. Sin el derecho procesal, todos los otros derechos resultarían ineficaces. Bastante claro, ¿verdad? Ahí no hay mucho que decir. Contenido. El contenido del derecho procesal comprende el estudio de la jurisdicción, de la acción y del proceso que constituye la trilogía estructural de la ciencia procesal. O sea, hablamos de una trilogía. Hablamos de la jurisdicción, de la acción y del proceso. Esa es la trilogía estructural de la ciencia procesal. La jurisdicción, por supuesto, que está materializada en el juez. La acción, que son, vamos a decir, los movimientos que están previstos en la norma para exigir el cumplimiento de la norma. Y el proceso, que es el camino establecido en la ley para ejecutar esas acciones y para llevar a cabo la resolución del conflicto. Esa es la trilogía estructural de la ciencia procesal. Jurisdicción, acción y proceso.
El carácter. No obstante, la unidad del derecho, el derecho procesal, se haya ubicado dentro de la esfera del derecho público. De hecho, en el proceso, el Estado ocupa una posición superior en relación a los sujetos que en él intervienen. Vamos a hacerle acá un poquito a Juan Esteban. Ahí. Esto es súper importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de dónde está situado el derecho procesal. El derecho procesal es una rama del derecho interno público. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿verdad? Exactamente. También es norma supletoria del derecho administrativo, del derecho penal, del derecho laboral, del derecho de la niñez. O sea, el derecho procesal civil es la norma supletoria de muchas ramas del derecho, pero es una rama del derecho interno público. Bien. Vamos a el punto 8.4. Vamos a unidad. Dice, el derecho procesal es uno solo. No obstante, pensadores como Goldschmidt, Rocco o Florian, fundados los dos primeros en la diversidad de la materia que es propia del derecho penal, o el tercero en la diversidad de las formas con que se desarrollan y actúan los principios propios en uno y otro, niegan la unidad entre el derecho procesal civil y el derecho procesal penal. Carneluti señala que el derecho procesal es único, pero que por razones de estructura y función los procesos pueden ser distintos. Claro, una cosa es un proceso penal y otra cosa es un proceso civil. Precisamente en la actualidad se habla de una teoría general del proceso que estudia los principios y conceptos comunes a todo el proceso. O sea, podemos decir que hay puntos de coincidencia entre un proceso penal y un proceso civil, pero que tienen sus particularidades porque son dos ramas distintas del derecho. La materia procesada respecto de lo penal es naturalmente distinta a la materia procesada en los asuntos civiles. Por eso la estructura procesal debe adecuarse a las distintas materias procesales. Y a esto obedece la existencia de las diversas formas procesales. O sea, por eso es que nosotros encontramos un derecho procesal laboral, un derecho procesal civil, un derecho procesal penal, un derecho procesal, penal adolescente. Cada uno tiene su proceso, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus particularidades. Pero ni las respectivas materias ni las respectivas formas son esencialmente distintas, solamente que son particulares. En lo penal, la materia es una pretensión preferentemente del Estado, claro, porque en lo penal una de las partes es el Estado, el Ministerio Público, que se confunde con la actuación de la voluntad de la ley. En lo civil, la materia también es una pretensión, pero en este caso, preferentemente el individuo, que puede o no coincidir con la voluntad de la ley. Claro, en lo civil vos tenés una parte actora o una parte demandante y una parte demandada, ¿verdad? Ambos del derecho privado. En cuanto a la forma, siempre el proceso asume la forma de un debate. Es un proceso dialéctico. ¿Se acuerdan de ese proceso dialéctico que estudiamos en lógica jurídica? Tesis, antítesis y síntesis, que opera por tesis y antítesis, respetando los ineludibles principios de la defensa de juicio y de bilateralidad. ¿Se acuerdan de ese principio de contradicción? Yo digo A, Karen dice B. Ese es el principio de contradicción, que constituye la garantía constitucional del debido proceso. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No hay nada especial. Relaciones con otras ramas del derecho. El derecho procesal es un derecho autónomo. En varias ocasiones ya nos dijo eso. Es autónomo. Pero este carácter
que lo distingue no significa que se halle desvinculado y aislado de otras ramas del derecho, con las cuales el derecho procesal mantiene una estrecha vinculación. Con el derecho constitucional, ¿se acuerdan del artículo 17 de la Constitución que habla sobre los derechos, sobre las garantías procesales? En razón que éste regula los principios fundamentales, las garantías individuales y declara la independencia del Poder Judicial. El derecho procesal crea y regula el método mediante el cual pueden hacerse efectivas aquellas garantías. En el artículo 17 se van a encontrar que existen todas las garantías procesales, ¿verdad? El derecho a la defensa, la conservación del estado de inocencia, el debido proceso, que se te informe, la carga de la prueba, etc. Todas esas garantías están establecidas en la Constitución, por eso se relaciona con el derecho constitucional. Por este motivo, Couture, ¿cómo era que se llama? ¿Qué se pronuncia? Couture, no sé. Considera el derecho procesal como un derecho reglamentario de las garantías constitucionales. O sea que Couture, no sé cómo se lee su nombre, dice el derecho procesal reglamenta lo que está en la Constitución, en el artículo 17 en este caso. ¿Cómo se relaciona con el derecho administrativo? Porque son de naturaleza administrativa los principios que regulan la función pública desempeñada por los órganos jurisdiccionales. También las relaciones de jerarquía de los tribunales, conforme a las cuales los de mayor grado ejercen facultades de superintendencia sobre los de menor grado. A su vez, conforme al derecho administrativo, se regula y delimita la atribución que tiene la Corte Suprema de Justicia para dictar normas reglamentarias que se denominan acordadas o resoluciones. Entonces, ¿cómo se denominan las normas que derivan de la Corte? Acordadas o resoluciones. ¿Cómo se relaciona con el derecho civil? El Código Procesal no podrá ser suficientemente comprendido y aplicado si no se pudiera recurrir a los conceptos e instituciones regulados en el derecho civil vigente. El domicilio, la capacidad, la representación, etc. En las normas del derecho civil generalmente se origina el fundamento y el contenido de la pretensión procesal. Claro, que la pretensión, ese derecho que me fue vulnerado o ese derecho que voy a exigir, ese es generalmente el motivo de la pretensión. Y además se encuentra el criterio al que deberá recurrir el juez para decidir el fondo del litigio. Claro, porque el derecho de fondo, la norma sustantiva, te da los límites y el alcance y las sanciones previstas eventualmente, ¿verdad? Con el derecho penal, este derecho debe recurrir necesariamente al derecho procesal en los casos de violación del ordenamiento jurídico penal. Es así que solo el juez puede imponer la sanción penal y únicamente mediante un debido proceso, institución que tiene jerarquía de garantía constitucional en nuestro derecho. Claro, no podríamos aplicar ningún tipo de pena si es que en este caso el procesado no se somete justamente a un proceso previo establecido en la ley, ¿verdad? Bien, vamos ahora al punto número 9, norma procesal. ¿Puede ser bien norma procesal? Sí. Norma procesal es la regla jurídica que contiene las facultades, los poderes, los deberes y las cargas procesales relativos al juez y a las partes, y que los vinculan entre sí. Según SATA, la norma procesal es la norma reguladora del proceso, lo cual es, dice, una tautología, pero sublime. ¿Qué es tautología? Pero sublime. ¿Vas a decir tautología? Nunca en mi vida escuché esa palabra. Vamos, un ratito. Aquí está tu. Repetición de una misma idea. Ok. O pensamiento con diferentes palabras sin que se añada nueva información. Y otra vez seguramente, ¿verdad? Que se aplica una y otra vez. Bueno. Aplicación de la norma procesal en el espacio. La eficacia espacial. Claro,
¿En dónde es aplicable el derecho procesal civil paraguayo? El principio de la territorialidad de la ley es el que rige en relación a las normas procesales. Estas solo tienen vigencia en el territorio del Estado que las dictó, siendo aplicables a todos los actos procesales que se realicen en su ámbito, o sea, dentro del territorio de la República del Paraguay. Ese es su ámbito de aplicación. La ley procesal impera en el territorio del país que la dictó, con independencia del lugar donde se constituyó la relación material o la nacionalidad de las partes. O sea, no importa si vos sos brasilero, sos uruguayo, si celebraste un contrato en Paraguay y estás sometido a un proceso civil en Paraguay, te aplican las normas paraguayas. En consecuencia, se rigen por la Lex Fori, la organización y competencia de los órganos judiciales y los diversos actos por los que se constituye, desarrolla y extingue el proceso. Un ratito. Creo que alguien envió ahí un chat. Bueno. Al tratarse de la regulación de la función jurisdiccional que es inherente a la soberanía, se excluye, salvo casos excepcionales, la aplicación en el territorio nacional de cualquier norma extranjera. O sea, vos no podés importar, por lo menos por regla general, una norma procesal de afuera. Se aplican dentro del territorio normas procesales dictadas en el Paraguay. Los actos en relación a sus formas y solemnidades deben juzgarse de acuerdo con la ley del lugar que fueron celebrados. O sea, si el contrato fue celebrado en Paraguay, en cualquier parte de Paraguay, se debe celebrar con la forma establecida en las leyes paraguayas. Cabe advertir que a veces el proceso no logra desarrollarse por completo en un solo país. Notificación dice a demandado domiciliado en el exterior, prueba testifical sin diligencia, dice, hacer diligenciada en el extranjero, ejecución de sentencia en otro país. En este caso, los actos procesales se rigen por la... ¿Qué dice? Se rigen por la ley procesal del lugar del cumplimiento de los mismos. Dentro de este aspecto se viene desarrollando un movimiento internacional de cooperación judicial, para lo cual los estados se han venido suscribiendo tratados con el propósito de hacer efectiva dicha cooperación, atendiendo que los actos humanos muchas veces superan los límites territoriales de los países. Claro, ¿qué pasa si yo tengo una demanda contractual, celebré el contrato en Paraguay, pero yo estoy viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se me notifica? ¿Cómo se me llama a comparecer? Bueno, esa es una cuestión también, ¿verdad? Que puede suceder. O cómo se ejecuta un embargo si es que todo, yo estoy afuera, eventualmente, ¿verdad? Otra idea que se va desarrollando a nivel internacional es la unificación de los procedimientos judiciales, sobre todo en el ámbito de los países que integran regiones, Mercosur por ejemplo, así como también la constitución y funcionamiento de los tribunales internacionales. Este punto es muy importante, ¿verdad? Porque quiero nomás rescatar algo interesante. Cuando hablamos de la aplicación de la norma procesal en el espacio, ¿verdad? Rige el principio, por lo menos la regla, porque siempre hay excepciones. La regla te dice que rige el principio de territorialidad. O sea, rige la ley en relación a las normas procesales que fueron sancionadas en el país donde se celebró el contrato. Eso es muy importante de mencionar. Después habrán casos especiales, por supuesto que sí, pero esa es la regla general. Ahora vamos a ver la aplicación de la norma procesal en el tiempo. Dice, lo anterior en el espacio, esto es en el tiempo. La Constitución consagra el principio de la irretroactividad de la ley. ¿Se acuerdan de esa regla? Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado. Un fenómeno que produce la ley derogada es el de su ultraactividad.
Esto es la continuidad de su eficacia hacia el futuro en relación a situaciones anteriores, o sea, los derechos adquiridos. Si yo, por ejemplo, hoy ya adquirí un derecho con la vigencia de esta ley, pero se sanciona una ley posterior, yo me quedo ya con el derecho adquirido y esa ley derogada sigue surtiendo efecto para mí, porque no es un derecho en expectativa, ya es un derecho ejercido, adquirido por mí. Acerca de la eficacia temporal de la ley procesal, corresponde formular algunas precisiones. La ley procesal nueva no puede aplicarse a aquellos procesos que a la fecha de entrada en vigencia se encuentran finiquitados por sentencia firme. O sea, la nueva ley procesal en general va a mirar para adelante. Lo contrario implicaría una violación de la garantía constitucional de la propiedad, la cual es comprensiva de los derechos reconocidos mediante sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. O sea, cuando nosotros hablamos entonces de la aplicación temporal de la norma procesal, tenemos que decir que rige el principio de la irretroactividad de la ley. Si yo eventualmente estoy sometido a un proceso bajo el imperio de una ley, pero posterior a una sentencia se emite otro tipo de leyes de carácter procesal, esas leyes no me afectan a mí. Esas leyes miran para adelante, ya no miran para atrás. Eso es muy importante. O sea, para ponerlo corto y sencillo, rige el principio de irretroactividad de la ley. La nueva ley procesal debe aplicarse a los procesos que se inician con posterioridad a su entrada en vigencia. O sea, el Código Procesal Civil entró en vigencia hoy 12 de octubre. Bueno, a partir de todos los procesos que inicien hoy 12 de octubre, van a ser aplicables esta nueva ley procesal. Sin importar el momento en que se constituyeron las relaciones jurídicas. Eso es importante. Acá hablamos del proceso. No obstante, no existe en la doctrina un criterio único en relación a la norma que debería aplicarse en materia de admisibilidad de la prueba. La cuestión radica en determinar qué norma debe aplicarse en el proceso cuando, por ejemplo, al celebrarse un contrato, se halla vigente una norma que permite se lo acredite por cualquier medio de prueba y con posterioridad se sanciona otra norma que solo autoriza la utilización de determinado medio de prueba para acreditarlo. Chiovenda, entre otros, ese es del criterio que corresponde aplicar la norma vigente en el momento en que la prueba debe producirse, pues solo ella puede determinar, en razón de su índole procesal, el medio idóneo para formar la actual convicción del juez. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque ¿cómo vos sostenés una pretensión? ¿Cómo vos sostenés una demanda? Con pruebas. Entonces, es importante considerar cuáles son los medios de prueba establecidos por la ley vigente para poder producir esa prueba e incorporarla al proceso. Bueno, eso es súper importante. ¿Qué es lo que dice Chiovenda? Él tiene el criterio que corresponde aplicar la norma vigente en el momento en que la prueba debe producirse, no en el momento de que inició el proceso, sino en el momento en que la prueba debe producirse. ¿Se acuerdan que yo les hablé de 5 grandes momentos de un proceso civil? Hablamos de la demanda, hablamos de la contestación, hablamos de la presentación de pruebas, hablamos de los alegatos y después hablamos de la sentencia. Bueno, Chiovenda tiene ese criterio, ¿verdad? En el momento en que la prueba debe producirse, vamos a mirar qué ley está vigente. Pues solo ella puede determinar la razón de su índole procesal, el medio idóneo para formar la actual convicción del juez. Claro, el juez va a tomar mis argumentos o va a tomar mis alegatos conforme yo presente pruebas que puedan sostener esas pretensiones. Para Sata Podetti, Alsina y para mí se han de ser Casco Pagano, ¿verdad?
La tesis más justa y acorde con la seguridad jurídica es la contraria, por cuanto las precauciones que las partes adoptan a celebrar un acto jurídico dependen de los elementos probatorios que podrían valerse en ese momento. O sea, Casco Pagano es de la tesis de que no se pueden limitar los medios para incorporar o para producir pruebas, ¿verdad? Tiene que darse la más amplia, vamos a decir, posibilidad a las partes de producir pruebas. La ley procesal nueva puede afectar los procesos en trámite, siempre que ello no signifique alterar los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la anterior ley. Si la nueva ley suprime un recurso, ella puede aplicarse solo en el futuro trámite. La aplicación de la nueva ley a los actos procesales cumplidos no es admisible, porque con ello se afectaría el principio de preclusión. ¿Se acuerdan que el principio de preclusión aplica respecto de los procedimientos? Una vez, no podés volver atrás dentro de un proceso. Una vez que culminó una etapa, no se puede volver atrás. Entonces, si culminada la etapa de presentación de pruebas, por ejemplo, se sanciona una nueva ley procesal respecto de la validez de producción de cierto tipo de pruebas, esa nueva ley ya no afecta al proceso, porque por el principio de preclusión ya terminó ese procedimiento, ya concluyó y no se puede volver atrás. Eso es muy importante. La regla es aplicable a las leyes que rigen en el procedimiento, como también a las que modifican la competencia de los órganos judiciales. En las disposiciones transitorias, nuestro Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán a todos los juicios pendientes. Que sus disposiciones se aplicarán a todos los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hubieran tenido principio de ejecución o emplazado su curso, los cuales se regirán por las normas entonces vigentes. Bien, de este punto me parece importante mencionar cuando hablamos de la aplicación temporal de la norma procesal, ¿verdad? Rige el principio de irretroactividad. Así de sencillo. Rige el principio de irretroactividad, ¿verdad? La ley procesal, o si en el marco de un proceso se sanciona una nueva ley procesal, esa ley procesal actúa para las futuras diligencias de ese proceso, no para las diligencias ya culminadas por el principio de preclusión. No puede afectar a derechos que ya fueron ejercidos, o ya fueron adquiridos, o ya fueron ejecutados eventualmente. Ese es el criterio de Casco Pagano. Bien. Con eso terminamos esta unidad 1. No sé si hay preguntas, algo de repente no quedó tan claro. Yo marqué esta unidad 1, a ver. Así rápidamente un flash. Bueno, yo marqué de este punto, por ejemplo, el contenido del derecho procesos comprende el estudio de la jurisdicción de la acción. Esa parte, por ejemplo, importante, yo marqué. Y el otro también que es el otro que la carácter también dentro de la esfera del derecho público. Eso yo marqué también. No sé si eso es lo más importante también en esta unidad. Para mí sí. Y Y también acá yo tengo que respecto de la aplicación de la ley, rige el principio de territorialidad en el espacio y en el tiempo rige el principio de irretroactividad, ¿verdad? Eso me parece también importante mencionar. Bueno. Y este es el último que artículo 837 CPC dice. ¿Qué código puede ser? El Código Procesal Civil.
El core procesal, sí. CPC procesal Tener en civil. Bueno, vamos a hacer con la unidad 2. No, unidad 2 no se hace. No se hace, ¿cierto? Se hace unidad 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. La 2, 8 y 9. la 2 y la 7 no entran. Bueno, vamos a la unidad 3 entonces. Espérame que un ratito.